Muy bones, collacios de Pleipresta. A ver, Jorge, cuéntanos, onde nos vas llevar güey? Vamos a hacer un programa perecolóxico. ¿Por qué? Porque vine a pata. Estamos nel mío pueblín, Santolaya de Vixil, en Siero. Guille y Marina, de xuro que vos van a enseñar sitios per guapos pel mundio. Pero en nuestras Asturias non va a ser menos. Así que conmigo vais visitar de ellos requexos que de xuro vos van parecer per prestosos. Así na, que acompañaime. Venga. Muy buenos collacios. Este ye el primer lugarín que me prestaba a enseñavos. Llámase La Fonte Robleu. Ye un destos lugares que nos permita acordamos d'un pasau no tan alloñau. Podéis imaginavos aquí 30, 40 mujeres llavando la ropa de mientras cuidaban de los rapacinos y de mientras cantaban de ellos cancios populares. Güey, el llavadero, como ye yósico, tan desuso, porque todo el mundo tiene llavadora en casa. Pero este sitio no está muerto. ¿Por qué? Porque en todavía y sigue dando de beber a mucha gente del pueblo. Y hay quien dice que ye el mejor agua que puedes topar. Además, para mí, sigue siendo uno de los mejores lugares para alloñarse del mundanal ruido, venir a sentir los pájaros cantar y respirar un poco de aire fresco. Ahora que nos enseñes el llavaero, Jorge, bien me acuerdo de mi abuela y todas las historias que me contaba de cuando iba a llevar al río y a la fuente. Este y el segundo requexo que vos quería enseñar en el mío pueblín. Estamos en el Palacio de la Torre de los Vigil, un monumento que fue construido en el siglo XVI y que, aunque quizás no sea muy conocido, es de los principales exponentes de la arquitectura palaciega rural de Siero. Este pertenece a la familia Vigil Quiñones, de la cual pueden atoparse los escudos nobiliarios de las dos familias en la fachada principal de lo que es la torre de planta cuadrada. Además, tiene allí escrito una frase en castellano viejo que fala del grandor de las dos familias. Podemos ver también un forno de planta circular que es lo que está ahí de llau de las enredaderas. Y pues todo el conjunto para mí es bastante pintoresco y merece bastante la pena venir a visitarlo si pasáis por aquí en algún momento. Pues que sepas que non me das ninguna envidia, porque tengo aquí echado el huello a un castillín checo que vamos. Lo que pasa é que todavía non está para entrar a vivir porque el contrato en todavía non está traducido. Entón, claro, non me aclaro. Acompañadme, collacios, que todavía esta torre guarda de algún secreto más. Ya que me parece per pintoresco y este pozo que tenemos aquí, en el cual, como podéis ver, creció una figal justo no que lle la piedra que falla el pozo. Si te asomes aquí, podrás ver el agua que está al fondo. Bueno, collacios, y para afinar con lo que lle el conjunto de la torre, voy a enseñaros esta capilluca, que actualmente fai de mausoleu y donde está enterrado el antiguo marqués de Santolaya y parte de la su familia. Pues no tenía que estar nada mal vivir allí, mira tú per onde, Jorge. Pero nada, yo nací prove. Estamos aquí delante de la fachada principal de la que lle la iglesia parroquial del mío pueblín, la iglesia de Santa Eulalia. Lle uno de los ejemplos de la arquitectura barroca rural de Asturias. Y esta iglesia fue tirada en la guerra civil, pero después fue reconstruida. Y dentro podemos encontrar de ellos retablos y de ellas figuras religiosas que merecen ser visitadas si de algún día paséis por aquí. Vení para acá, vení, que os voy a enseñar una cosa. ¿Cómo quiero que nos quise enseñar? Este es uno de los secretos que guarda la iglesia de Santolaya. Y es que en las murallas del Sorrodio podemos ver de ellos fósiles en las piedras, como este de algún tipo de bivalvo prehistórico. Bueno, pues trajimos aquí a otro lugar que también nos permite acordarnos de lo que es el pasado. Esto son los fornos de lo que era una antigua tellera, donde se hacían telles y ladrillos para lo que es todo el concello Siero. Aunque güey veis que está todo fecho monte, que la naturaleza recuperó lo que es suyo, en un tiempo esto fue una industria muy importante.
y en todavía más antigua de lo que son los castrilletes de les Mines. Por eso pienso que merece el so reconocimiento y que si de algún día tenéis la suerte de venir por aquí y echéis un vistazo, veréis que a lo largo de todo este monte está lleno de fornos, este y el más grande de todos, como este. Además, ya es interesante porque este monte crucialo una pista BTT que une lo que lle Santolaya con el barrio de Castillo en Valdesoto. Y hay muchos ciclistas que vienen todos los años por las fiestas de Santolaya a hacer un circuito que dicen que lle muy duro pero muy prestoso. Así que si de algún año queréis venir, estáis todos convidados.